Génesis Rodríguez apareció más luminosa que nunca, envuelta en felicitaciones, miradas insistentes y ese murmullo inagotable que siempre acompaña a las mujeres que, sin proponérselo, se convierten en noticia incluso cuando callan. Un momento de felicidad especial junto a su compañero sentimental bastó para que el público dejara de mirar de reojo y empezara a mirar de frente. ¿Puede el secreto más grande de una vida latir precisamente detrás de una sonrisa serena? A veces, lo más importante no irrumpe con estruendo, apenas cambia la temperatura del aire. Y eso es exactamente lo que muchos creen haber visto en ella. No un escándalo, no un anuncio cuidadosamente diseñado para las portadas, no una declaración estudiada para incendiar las redes, sino algo más difícil de fabricar: la calma. Esa calma que solo aparece cuando una batalla íntima deja de ser una batalla y se convierte en refugio. A los 38 años, Génesis parece atravesar uno de esos instantes que no se explican con facilidad, pero que se sienten desde lejos. Hay rostros que posan. El suyo, en cambio, da la impresión de estar guardando una verdad. Quienes han seguido su trayectoria saben que nunca dio la impresión de ser una mujer dispuesta a amar por desesperación, por calendario o por miedo a quedarse sola. Durante años dejó claro, de una forma u otra, que no creía en las fechas de caducidad del amor, ni en esas alarmas sociales que pretenden convertir la vida sentimental en una carrera contra el tiempo. Nunca pareció aceptar que la plenitud tuviera una hora límite. Nunca se mostró dispuesta a encogerse para caber en el molde de nadie. Su idea era otra: abrir la puerta únicamente a alguien capaz de respetar su esencia, sostener sus sueños y no pedirle que dejara de ser quien era para poder quedarse a su lado. Parece una exigencia simple, pero en realidad es una de las más difíciles de cumplir. ¿Cuántas historias terminan justamente porque el amor que prometía cobijo termina exigiendo renuncias? Por eso, cuando a comienzos de abril de 2026 empezaron a circular versiones sobre un nuevo amor en su vida, el rumor no sonó como una sorpresa gratuita, sino como una pieza que acaso llevaba demasiado tiempo buscando su lugar. La diferencia no estaba solo en la posibilidad de una relación, sino en el tono con el que esa versión empezó a repetirse. No hablaban de un romance fugaz, ni de una aventura de portada, ni de una compañía conveniente para atravesar una temporada. Hablaban de una felicidad distinta, más honda, más madura, más resguardada. Y como suele ocurrir cuando el silencio vale más que cualquier desmentido, el rumor se volvió todavía más poderoso cuando surgió la hipótesis más delicada de todas: que esa historia no solo incluía amor, sino también la llegada secreta de un bebé. Ahí fue cuando todo cambió. Porque una nueva relación puede alimentar curiosidad, pero la posibilidad de una maternidad vivida lejos de la exhibición pública toca una fibra mucho más intensa. Convoca preguntas, despierta emociones, divide opiniones y empuja a la audiencia a buscar señales donde quizá antes no las veía. De pronto cada ausencia comenzó a interpretarse como una pista. Cada aparición breve pareció tener un subtexto. Cada fotografía reciente adquirió un valor casi forense. El entretenimiento se transformó en investigación emocional, y Génesis, sin decir una sola palabra, quedó situada en el centro de una narrativa que mezclaba intuición, admiración y especulación. Ella no confirmó nada, tampoco negó nada. Eligió el territorio más incómodo para el ojo público, el de la reserva absoluta. En tiempos de exposición continua, callar no es simplemente no hablar. Callar es imponer una frontera. Y quizá ahí reside parte del magnetismo de esta historia. Vivimos en una era que sospecha del silencio, como si toda discreción ocultara un guión calculado. Pero también podría ser lo contrario. Una mujer cansada de que le arranquen significado a cada gesto, decidiendo que esta vez lo suyo no será consumido tan fácilmente. ¿No resulta casi subversivo proteger la alegría en un mundo que quiere verla antes incluso de que madure? Las versiones procedentes de círculos cercanos sostienen que, en los últimos meses, Génesis redujo su ritmo de trabajo y comenzó a concentrarse en proyectos mucho más selectivos, dejando atrás esa presencia constante que durante años definió la lógica de la industria. No desapareció. No se retiró, no se despidió, pero algo en su manera de estar cambió. La agenda, antes más dispersa, se volvió más precisa. El impulso de aparecer en todas partes pareció ceder terreno ante una preferencia mucho más silenciosa: elegir mejor, exponerse menos, cuidar más. En el ecosistema feroz del espectáculo, donde la visibilidad muchas veces se confunde con supervivencia, esa clase de viraje rara vez sucede sin una razón poderosa. Las imágenes más recientes reforzaron esa impresión.
En lugar del circuito habitual de eventos, flashes y alfombras, comenzó a notarse una inclinación por los espacios íntimos, los entornos controlados, las salidas discretas. Menos proclamación, más resguardo, menos estridencia, más interioridad. No hacía falta una gran escena para que la narrativa cambiara, bastaba la suma de pequeños desplazamientos. Un cuerpo puede contar cosas sin decirlas, una rutina también. Y cuando una celebridad acostumbrada a convivir con la atención modifica sus coordenadas, la sospecha de que algo importante está ocurriendo se vuelve casi inevitable. Entonces apareció otra teoría, la de un hogar en construcción, lejos del centro de gravedad mediático, un lugar sereno, quizá apartado, pensado no para escapar, sino para preservar. No sería la primera figura pública que comprende demasiado tarde que la fama ilumina, sí, pero también desgasta, invade y contamina los momentos más frágiles. La idea de que Génesis estuviera levantando un nido lejos del ruido parecía encajar con todo lo demás, la reducción de la exposición, el giro en sus prioridades, la textura nueva de sus publicaciones, la manera en que ciertos mensajes sobre gratitud y sobre un nuevo capítulo empezaron a ser leídos por sus seguidores con una mezcla de ternura y certeza. Porque ahí estaban esas frases, no explícitas, no escandalosas, no reveladoras en un sentido literal, apenas líneas sugerentes sobre la gratitud, la transformación, la sensación de estar entrando en una etapa distinta. Pero en el universo de las celebridades, donde una sola palabra puede detonar sin interpretaciones, esos mensajes funcionaron como un eco. Y el eco, cuando encuentra un público predispuesto, crece hasta convertirse en convicción. Sus admiradores no veían únicamente publicaciones inspiracionales, veían indicios. No leían solo bienestar, leían renacimiento. Y a partir de ahí la pregunta dejó de ser si algo estaba cambiando en su vida y pasó a ser cuánto de ese cambio había conseguido mantener lejos de la mirada pública. Tal vez por eso esta historia se resiste a ser tomada como un simple relato romántico. Hay algo más profundo latiendo en ella, algo que no se agota en la idea de haber encontrado al hombre indicado. Porque si el rumor sobre un bebé fuera cierto, o incluso si apenas rozara una verdad parcial, entonces estaríamos frente a una lección mucho más amplia, la de vivir la maternidad en sus propios términos, sin entregar su intimidad al espectáculo, sin pedir permiso, sin convertir un acontecimiento trascendental en mercancía emocional para consumo masivo. Y eso, más allá del morbo que pueda despertar, tiene una fuerza singular, no como escándalo, sino como gesto de autonomía. Sin embargo, para entender por qué esta posibilidad conmueve tanto, hay que mirar hacia atrás, no hacia la superficie brillante de una carrera reconocible, sino hacia el desgaste subterráneo que casi nunca se cuenta completo. A Génesis se la vio deslumbrar en pantalla, avanzar entre proyectos, hacerse un lugar entre idiomas, formatos y públicos distintos. Su biografía profesional reúne una trayectoria extensa. Empezó muy joven en las telenovelas de Telemundo, con títulos como Prisionera, Dame Chocolate y Doña Bárbara. Más tarde se abrió paso en cine y televisión en inglés, trabajó junto a Paul Walker en Hours, pasó por Entourage, protagonizó papeles en Man on a Ledge, Casa de mi padre, What to Expect When You're Expecting, The Last Stand, Tusk y Run All Night. Dio voz a Honey Lemon en Big Hero 6 y retomó ese personaje durante años para luego seguir ampliando su presencia con proyectos como Time After Time, Lioness y The Night Agent. Visto desde fuera, parece un trayecto compacto, brillante, casi natural, pero las carreras no se viven como se leen. En Hollywood nada se concede por pura inercia, y en el caso de una actriz latina, mucho menos. Detrás de cada crédito suelen existir salas de espera, castings que terminan en silencio, promesas que no regresan, llamadas que nunca llegan y puertas que se abren solo para volverse a cerrar. La narrativa pública tiende a condensarlo todo en una línea ascendente, pero la realidad es otra. Hay años enteros hechos de paciencia, de correcciones, de dudas, de resistencia. Génesis no construyó lo que tiene por accidente, lo levantó a fuerza de insistir donde otros abandonan, de volver a presentarse cuando ya la habían descartado, de sostener una imagen firme incluso en los periodos en los que la gran oportunidad parecía demorarse más de lo razonable. ¿Cuánto pesa una espera prolongada cuando el mundo asume que el brillo ya lo resuelve todo? También estuvo la carga de la mirada ajena sobre su vida sentimental. A las mujeres exitosas se las observa con una severidad particular. Si aman demasiado pronto, se las juzga. Si eligen con cuidado, se las tacha de inaccesibles. Si permanecen solas un tiempo, se interpreta como fracaso. Si protegen sus vínculos, se las acusa de ocultar. A Génesis en distintos momentos le colgaron la etiqueta de exigente, de demasiado selectiva, de mujer difícil de complacer.
Una fórmula vieja, pero todavía eficaz para domesticar a quien se niega a improvisar su intimidad con tal de tranquilizar al público. Esa clase de rótulo no solo simplifica, también castiga. Le reprocha a una mujer el haber aprendido a no conformarse. Y quizás allí se encuentra una de las claves más emocionales de este momento. Porque si hoy existe realmente un hombre a su lado capaz de acompañarla sin reducirla, entonces no se trataría únicamente de una historia de amor, sino de la confirmación de que la espera no fue capricho, sino discernimiento. Durante años pareció sostener una convicción silenciosa. Prefería la soledad honesta antes que una compañía equivocada. No es una postura cómoda. La soledad, sobre todo cuando se es figura pública, tiene un filo cruel. Desde fuera todo parece resuelto. Reconocimiento, belleza, carrera, independencia. Pero el resplandor engaña. Ella misma dejó entrever en algún momento que la soledad de una mujer exitosa puede ser invisible, porque el mundo solo mira el brillo exterior y rara vez se detiene a imaginar lo que ocurre cuando las cámaras se apagan. Ahí, en ese contraste entre la imagen poderosa y la intimidad vacía, nacen muchas heridas que no salen en las fotos. A eso se sumó otra presión menos romántica, pero igual de implacable. La del cuerpo, la edad, la apariencia en una industria obsesionada con la permanencia imposible de la juventud. El entretenimiento no solo exige talento, exige disciplina estética, administración de la imagen, vigilancia constante. El paso del tiempo, que en la vida real debería traer libertad, en ese entorno se convierte muchas veces en un expediente paralelo. Las mujeres lo saben, lo sienten en la elección de papeles, en los comentarios invisibles, en la necesidad de ajustar hábitos, entrenamientos, alimentación, descanso, tratamientos, energía. Génesis habría tenido que afinar su estilo de vida con rigor para sostenerse bajo ese microscopio. Y aunque desde fuera esa exigencia se celebra como glamour, por dentro puede parecer una guerra silenciosa. Tal vez por eso su posible retiro táctico hacia una vida más privada no se lee como simple romanticismo, sino como un acto de preservación, como si después de años de estar disponible para las expectativas de todos, hubiera decidido reservarse por fin un territorio inviolable. El amor, en ese contexto, ya no sería solo emoción, sería defensa, y la maternidad, si verdaderamente ha llegado a su vida, no sería solo una noticia conmovedora, sino una frontera nueva, porque hay experiencias que obligan a reordenar todo. El tiempo, el cuerpo, el miedo, la ambición, el deseo de ser vista. Un bebé, incluso cuando no se muestra, altera por completo la geografía de una existencia. Convierte en accesorio lo que antes parecía urgente, reescribe prioridades, cambia hasta la forma de entender el riesgo. Eso explicaría, para muchos, la textura distinta de su presencia reciente. No esa ausencia dramática que alimenta teorías de crisis, sino una especie de plenitud contenida, como si en lugar de huir del foco, simplemente hubiera dejado de necesitarlo del mismo modo. Hay mujeres a las que el amor les da vértigo, a otras les devuelve centro, y en las pocas imágenes que circularon había algo de eso. No una euforia ruidosa, sino una serenidad casi irreconocible en alguien acostumbrado a vivir bajo observación. No es una prueba, por supuesto, pero las historias más poderosas rara vez se sostienen solo con pruebas, a veces se sostienen con la coherencia de las señales. Claro que el silencio también tiene un costo. Cuanto más se calla, más se especula. Cuanto más se protege, más se invaden los bordes. Cada publicación adquiere doble lectura. Cada ropa holgada, cada desplazamiento, cada ausencia se vuelve materia prima para el laboratorio interminable de Internet. Mantener la vida privada en tiempos de redes sociales es casi una hazaña táctica. No basta con querer reservarse. Hay que calcular, reducir, desviar, resistir interpretaciones, soportar el desgaste de verse convertida en rompecabezas humano por millones de desconocidos. Cualquier imagen puede ser ampliada, recortada, reinterpretada, arrancada de contexto. Y en el caso de una mujer bajo sospecha de estar atravesando una etapa tan decisiva, el asedio simbólico puede volverse todavía más feroz. Sin embargo, hay una clase de fortaleza que no hace ruido, la de quien comprende que no todo merece ser respondido, la de quien elige no confirmar porque confirmar sería entregar lo sagrado al ciclo voraz de comentarios, opiniones y juicios. Resulta tentador exigir transparencia a las figuras públicas, pero conviene preguntarse, ¿desde cuándo la alegría íntima se convirtió en deuda con el espectador? ¿Desde cuándo la maternidad, real o posible, dejó de ser un asunto de la mujer para pasar a ser una propiedad del rumor colectivo? Ese es el dilema que sobrevuela esta historia y la vuelve tan fascinante como incómoda.
Lo cierto es que Génesis llega a este momento con una biografía emocional y profesional lo bastante compleja como para que cualquier transformación tenga peso. No estamos ante una figura improvisada ni ante una celebridad alimentada exclusivamente por el ruido mediático. Hay oficio en su recorrido, hay paciencia, hay golpes absorbidos sin espectáculo, hay reinvenciones discretas. Desde sus primeros pasos en la pantalla hispana hasta su consolidación en producciones internacionales, fue aprendiendo a habitar espacios distintos sin extraviarse del todo. Y quizá ese entrenamiento para moverse entre mundos le dio también la habilidad de proteger aquello que no está dispuesta a compartir. Quienes observan con atención señalan que en los últimos tiempos su energía parece haberse desplazado del rendimiento público al equilibrio personal. Es una frase que puede sonar simple, pero en una industria construida sobre la sobreexposición equivale a una revolución privada. Elegir menos, pero mejor. Mostrar menos, pero vivir más. Trabajar con criterio, y no con hambre de presencia. Separar el valor propio del volumen de apariciones. Son decisiones que muchas estrellas anuncian cuando ya han tocado fondo. En ella, si de verdad está ocurriendo, parecería surgir no desde el derrumbe, sino desde una claridad nueva. Y entonces todo encaja de una forma casi novelesca. La mujer a la que llamaron exigente habría encontrado por fin a alguien que no le pide reducirse. La actriz que atravesó temporadas de espera habría llegado a un momento de cosecha íntima. La figura pública acostumbrada a que cada foto sea diseccionada estaría construyendo, quizá, un refugio al margen del espectáculo. La mujer que conoció la soledad invisible del éxito podría haber elegido vivir el amor sin negociarlo con nadie. La profesional obligada a sostener una imagen impecable podría estar abrazando una versión de sí misma menos disponible para la mirada ajena y más leal a su verdad. Y sin embargo, el misterio permanece. Esa es la parte que vuelve esta historia tan adictiva para la imaginación colectiva, porque no hay foto definitiva, no hay comunicado, no hay confirmación que cierre el caso. Solo hay indicios, rumores persistentes y una serie de movimientos que, leídos en conjunto, dibujan el contorno de una transformación mayor. En la lógica de las celebridades, el vacío suele llenarse con ficción. Pero a veces la ficción no es más que una forma rudimentaria de acercarse a una verdad que todavía no quiere ser nombrada. Hay algo profundamente revelador en que una mujer de 38 años, con una carrera consolidada y con plena conciencia del mecanismo mediático, decida quizás vivir su momento más trascendente fuera del guión que todos esperan. Porque el mundo todavía imagina la felicidad femenina como espectáculo. Si te enamoras, muéstralo. Si formas una familia, anúncialo. Si llega un hijo, convierte la emoción en contenido. Si estás plena, demuéstralo sin descanso. Y sin embargo, la felicidad más sólida suele ser la menos escandalosa. No necesita convencer a nadie, no busca validación, apenas protege su fuego. Por eso la imagen de Génesis en este presente tiene algo más que encanto, tiene densidad. No es solo la actriz atractiva en una buena etapa. Es la sensación de que detrás de su brillo actual hay una historia que no fue sencilla, un precio pagado en silencio, una serie de decisiones aplazadas hasta encontrar el contexto correcto. El amor cuando llega después de la decepción se vive distinto. La calma cuando llega después de años de tensión se aprecia más. Y la posibilidad de la maternidad cuando aparece no como mandato sino como elección adquiere una intensidad difícil de comparar. No deja de ser llamativo que uno de los rumores más insistentes no describa una alegría explosiva, sino una felicidad casi doméstica. No habla de ostentación, sino de intimidad. No habla de posesión, sino de cuidado. No la sitúa en el centro del ruido, sino en un espacio apacible, con una vida nueva entre las manos, o al menos con la promesa de un futuro que por fin dejó de estar aplazado. En una cultura que glorifica lo inmediato, esa imagen de felicidad protegida resulta extrañamente conmovedora. Y quizá también explica por qué tantas personas quieren creer en esta historia. Porque no se trata solo de una celebridad, se trata de una fantasía emocional contemporánea, la de que todavía es posible llegar a tiempo a la propia vida sin obedecer relojes ajenos, la de que no existe una edad correcta para enamorarse de verdad, la de que el amor adulto puede ser más libre precisamente porque ya no nace de la urgencia, la de que una mujer puede haber recorrido decepciones, presión, soledad, exigencia, demora profesional y escrutinio permanente y aún así abrirse a un capítulo más luminoso sin traicionarse. ¿No es eso, en el fondo, lo que tantas personas esperan secretamente para sí mismas? Mientras tanto, la maquinaria del rumor seguirá haciendo su trabajo. Habrá quien jure haber visto señales inequívocas. Habrá quien desconfíe y pida pruebas.
Habrá quien interprete sus silencios como estrategia y quien los defienda como derecho. Así funciona este juego, pero en medio de todo ese ruido hay una imagen que persiste y que quizás sea la más importante de todas, la de una mujer que parece haber encontrado una forma nueva de sostenerse, más suave, pero no más débil, más reservada, pero no menos poderosa, más centrada en lo esencial que en lo visible.